pueden escuchar bien? ¿Ven mi pantalla? Buenas noches, tutora. Sí, se te escucha bien, se ve bien la pantalla. Buenas noches. Buenas noches, sí, señora. Sí, señora. Sí, señor, sí se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, ya vamos a dar inicio. Tutor David, confírmeme si ya está iniciada la grabación. Tutora Juliana, sí, ya estamos grabando. Bueno, muchachos, los saludo nuevamente. Hoy vamos a ver la webconferencia de la unidad 2 de la tarea 2 sobre los ejercicios del punto número 4, con referencia a Cauchy-Euler, las no homogéneas, ¿cierto? Ese es el tema a tratar en la webconferencia del día de hoy. Primero, recordar, ya ustedes vieron una webconferencia la semana anterior sobre las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler, las homogéneas, ¿cierto? Entonces, recordemos que de esas ecuaciones de Cauchy-Euler están las homogéneas y están las no homogéneas. Las homogéneas ya sabemos que tienen tres tipos de soluciones, que son las raíces reales diferentes, las raíces reales repetidas y las raíces complejas conjugadas. Asimismo, el día de hoy vamos a ver la solución de las ecuaciones de Cauchy-Euler, no homogéneas, que se pueden resolver a través de dos métodos de solución, que son los coeficientes indeterminados, el primer método, y la variación de parámetros, métodos que ya ustedes han utilizado en las ecuaciones anteriores, para la solución de las ecuaciones anteriores. Ahora, recordar que las ecuaciones de Cauchy-Euler están definidas por, esto se llama, que son equidimensionales. ¿Qué significa que sean equidimensionales? Que, vamos a marcar por acá, que aquí el grado de x va a corresponder a la derivada. O sea, si el x a la 3 debe estar, o más bien el x, la derivada tercera, debe estar acompañada de un x a la 3. La derivada segunda debe ir acompañada de un x a la 2 y la derivada primera debe ir acompañada de un x a la 1, ¿cierto? Entonces, esta es la forma estándar de una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, lo primero que tenemos que saber es diferenciar estas ecuaciones de las demás ecuaciones para poder aplicar cualquiera de los métodos anteriormente mencionados. Recordemos que las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler, esta es del tipo homogénea. ¿Homogénea por qué? Porque está igualada a 0, ¿cierto? Entonces, recordemos que aplicamos esta sustitución, y igual a x a la m, tenemos la derivada, la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada, y pues habría una cuarta, una quinta derivada, pero por lo general, o en la guía normalmente, las ecuaciones que estamos solucionando llegan hasta el tercer grado, entonces por eso les escribo hasta la tercera derivada. Como habíamos ya dicho, hay tres formas diferentes de solucionarlas, y es cuando haciendo la sustitución hallamos las raíces y esas raíces resultan ser raíces diferentes, entonces la y o la solución va a ser de esta forma. Raíces repetidas y va a ser de esta forma, y cuando son complejas va a ser una combinación de seno y coseno. ¿Por qué recordamos esto? Porque a lo que nos compete el día de hoy, que son las Cauchy-Euler no homogéneas, nos vamos a dar cuenta que la única diferencia en la estructura es que va a estar igualada a un, perdón, aquí se me, ok, aquí, va a estar igualada a un g de x, o sea, a una función. ¿Listo? Entonces, al estar igualada a una función, yo tengo que hallar dos soluciones. Tengo que hallar un y de h y un y de p. ¿Quién es el y de h? La solución homogénea. ¿Y quién es el y de p? La solución particular. Entonces, mi solución final de la ecuación va a ser la suma de la solución homogénea y de la solución particular. Ahora, y sub h, o la solución homogénea, la voy a hallar igual que como ya habíamos aprendido en la webconferencia anterior,
y como ya habíamos hecho los ejercicios anteriores, igualando a 0 y utilizando todos estos pasos. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a aprender hoy, lo diferente de hoy, es hallar ese Y de P, es decir, la solución particular. Entonces, Y de H, en forma general, está dada por esta estructura, va a estar dada por esta estructura. Ya sabemos que si son raíces diferentes, repetidas, va a cambiar la estructura, que si es raíces complejas también va a cambiar la estructura, pero de forma general la podemos escribir así. Y ahora, mi Y de P va a ser igual a una función por Y de 1, más la segunda función por Y de 2, más hasta un mu sub n por Y sub n. ¿De dónde sacamos ese Y sub 1, Y sub 2, hasta Y sub n? De aquí, de la ecuación homogénea, de la solución homogénea. Listo, entonces, ¿cómo hallamos esas funciones mu y cómo hallamos ese Y de P? Ya dijimos, a partir de dos métodos. Variación de parámetros y coeficientes indeterminados, ¿cierto? Entonces, en esta webconferencia nos vamos a ampliar el método de variación de parámetros. El método de coeficientes indeterminados es un poco menos usado al tener varias restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? La restricción de que en la estructura que estamos aquí viendo, ese g de x o ese f de x, tiene que ser o un polinomio, o una función exponencial, o tiene que estar en términos de senos o cosenos. Pero creo que... O una combinación o producto de todas las anteriores que he mencionado. ¿Alguien va a decir algo? Ok, continuamos. Entonces, nos vamos a centrar en el método de variación de parámetros, que es más amplio y pues nos va a servir para todo tipo de f de x, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Van a ser unos pasos que están para unas ecuaciones de segundo grado. En general, lo primero que tenemos que hacer es identificar la ecuación de Cauchy-Euler, es decir, identificar que efectivamente mi ecuación tenga esta estructura. Y si no tiene esta estructura y yo veo que la puedo reescribir, de esa forma para manejarla o para solucionarla como una Cauchy-Euler, lo puedo hacer. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar la ecuación. Segundo, encontrar una solución complementaria o la solución particular que ya hablamos, que es la Y sub P, que en este caso, que es de segundo grado, de orden 2, va a estar dada por mu sub 1 por Y sub 1 más mu sub 2 por Y sub 2. ¿Ok? ¿Dónde quién? Donde Y sub 1 y Y sub 2 son las soluciones de la ecuación homogénea. ¿Ok? Luego vamos a calcular lo que llamamos el browniano. El browniano es lo que pues ustedes conocen como el W, que se resuelve por un sistema de determinantes. Ya sabemos que aquí estas matrices que son de 2 por 2 se pueden solucionar multiplicando. Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. Se va a solucionar multiplicando Y sub 1 por Y sub 2' menos Y sub 2. David, por favor, ¿me colaboras apagando los micrófonos a los jóvenes? Gracias. Menos Y sub 2 multiplicado por la primera derivada de Y sub 1. Ese es lo que llamamos el browniano, ¿ok? Hallando el browniano, podemos continuar a un cuarto paso, que es escribir la ecuación en su forma estándar. ¿Qué quiere decir, en otras palabras, en su forma estándar? Que la primera Y tiene que estar solita. Es decir, que si yo tengo X a la 2, aquí estamos hablando de segundo grado, el X a la 2 está acompañando al Y', yo lo que voy a hacer es dividir toda la ecuación de Cauchy-Euler
sobre x a la 2 para que escribirla en su forma estándar, como la tenemos acá. ¿Ok? Luego de hacer eso, ¿para qué hacemos eso? Para ver quién va a ser mi f de x. Porque ese f de x lo vamos a utilizar cuando vamos a encontrar mu prima, mu sub 1 prima y mu sub 2 prima. O las derivadas de mu sub 1 y mu sub 2. Que van a ser iguales a w sub 1 sobre el browskiano, perdón, y así en ese mismo orden de ideas, mu sub 2' va a ser igual a w sub 2 sobre el browskiano que ya vamos a hallar. Ahora, no tenemos ese w sub 1 y ese w sub 2. También se hallan por un sistema de determinantes. ¿Quién va a estar fijo? Si voy a hallar el w sub 1 en la primera columna, va a estar fijo el 0 y f de x. Y voy a colocar y sub 2 y y sub 2'. Y si voy a hallar w sub 2, va a estar fijo en la segunda columna 0 y f de x. Y en la primera columna va a estar y sub 1 y y sub 1'. Y así sucesivamente, si tengo una ecuación de tercer grado, que vamos a hacer un ejemplo para ver la forma general, en el w sub 3 va a estar fijo en la tercera columna 0 y f de x. ¿Listo? Entonces, la fórmula, vamos a devolvernos un poquito, miren por acá, la fórmula no me pide mu sub 1 prima, perdón, sino mu sub 1. Y lo que yo acabo de hallar son las mu prima sub 1 y mu prima sub 2. Entonces, pues evidentemente para hallar las mu sub 1 y mu sub 2 debo integrar las primas que ya tengo. Y esos son todos los pasos para el método de la variación de parámetros, y con eso encontramos un y sub p. Ya sabemos que la solución general de la ecuación va a estar dada por y sub h más y sub p. ¿Ok? Bueno, de pronto esto está un poco complejo, pero realmente ahora vamos a hacer paso a paso para que ustedes se familiaricen con toda esta solución. Vamos a ir con unos ejemplos, para ya implementar este método de solución. ¿Ok? Voy a escribir los ejemplos por acá. Mi primer ejemplo. ¿Están viendo la otra pantalla donde estoy escribiendo? Sí. Bien. El primer ejemplo que tenemos es x y' menos 4y' igual a x a la 4. Listo. Entonces, yo voy a solucionar esta ecuación por Cauchy-Euler. Luego, entonces, esa ecuación debería tener la forma de una ecuación Cauchy-Euler. Y, evidentemente, aquí no la tiene. ¿Por qué? Porque a y' la debe estar acompañando es un x a la 2. Yo puedo escribirla como una ecuación de Cauchy-Euler y sería, voy a multiplicar toda la ecuación por x. Y tendría x a la 2 y' menos 4x y' igual a x a la 5, ¿cierto? Entonces, para hallar y sub h, que es lo primero que debemos hacer, lo que vamos a hacer es igualar esta ecuación a 0 para hallar la solución homogénea. Ya nosotros sabemos qué sustitución debemos hacer para encontrar la solución de esa ecuación homogénea. Recordemos por acá, ¿quién va a ser y? Mi y va a ser x a la m. Y' va a ser m por x a la m menos 1.
Y como es una ecuación de segundo grado, colocamos acá y', que va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2, ¿cierto? Esto también lo podemos escribir, ¿sí? Profe, qué pena. Entonces, ¿qué hago con ese x a la 5? Está igual a x a la 5. ¿Qué hago con ese x a la 5? Ese x a la 5 lo vamos a utilizar cuando vayamos a hallar la solución particular por el método de variación de parámetros. Recordemos que lo que yo estoy haciendo ahora es un recorderis de Cauchy-Euler homogénea. La primera parte es hallar la solución Y sub H, o sea, la solución homogénea. Por eso yo lo igualo a 0 para hallar mi Y sub H y luego, cuando haya la solución particular, voy a utilizar ese x a la 5. Gracias, profe. Listo, entonces esto también, este Y', lo podemos escribir de esta manera para ahorrarnos algunos pasos acá cuando damos la sustitución. Entonces, hacemos la sustitución ya con esto definido y tenemos que esto es x al cuadrado por Y', que es m a la 2 menos m por x a la m menos 2. Menos 4x por Y', que es m por x a la m menos 1. Igual a 0. ¿Cierto? Entonces aquí yo puedo escribir esto. Si yo puedo reducir estas x y esto lo puedo escribir como x a la m por m cuadrado menos m. Menos, lo mismo acá, x a la m que multiplica a 4m, ¿cierto? Igual a 0. Ahora, aquí puedo sacar factor común, que es x a la m. ¿De quién? M al cuadrado menos m menos 4m, igual a 0. Y aquí tenemos x a la m cuadrado menos 5m, ¿cierto? Ahora, ¿para qué? Tenemos que hallar que las raíces para la solución. Para que ese producto sea 0, alguno de los dos tiene que ser 0. Pero ya sabemos que esa sustitución de x a la m es mayor a 0. Luego entonces el paréntesis es quien tiene que ser mayor a 0. Entonces como ya yo sé que ese paréntesis tiene que ser mayor a 0, yo digo aquí que m al cuadrado menos 5m igual a 0. Y esto es factor común. Entonces, ¿quiénes serían mis raíces? Tengo un m sub 1 igual a 0 y, vamos a cambiar ese y para no confundirnos, y un m sub 2 igual a 5, ¿cierto? Estas son mis raíces. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién sería Y sub H? Y sub H, esta es una solución para raíces diferentes. C sub 1 por x a la m sub 1, o sea, x a la 0, más c sub 2 por x a la m sub 2. Entonces, mi y sub h quedaría como c sub 1 más c sub 2 de x a la 5. Y esa es la primera parte del ejercicio, ¿cierto? Ya yo hallé, ya yo hallé sub h. Ahora, para la solución particular y sub p, debemos seguir el paso a paso que ya habíamos conversado. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es escribir la ecuación en su forma estándar. Entonces, yo dije, la ecuación que tenemos es x 4 igual a x a la 4, ¿cierto? Entonces, si yo la quiero escribir en la forma estándar, yo lo que tengo que hacer es dividir todo eso entre x. Me quedaría y' menos 4 sobre x y' igual a x a la 3. ¿Quién sería este x a la 3? Este x a la 3 va a ser mi f de x.
Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos de la solución de la solución homogénea, perdón, que y sub 1 es 1 y que y sub 2 es 5. Profe, no es 0 y 5. Profe, profe, una pregunta. Por ejemplo, en el caso mío que el ejercicio trae, digamos, dice que y, entre paréntesis, 0 es igual a 0 y y comilla arriba es igual a menos 2. ¿Cómo? No entendí la pregunta. O sea, en el ejercicio mío, o sea, es el ejercicio y el ejercicio viene así, o sea, viene la Y, una Y sola, la Y con comilla y una Y con dos comillas, es igual a 0. Y trae adicional, dice que Y es igual a 0, Y sola es igual a 0 y Y con dos comillas es igual a menos 2. Estos son los Disculpen ejercicios un del momento, punto porfa. 4. Juliana, compañera Juliana, ¿Sí? devuélvete un momentico, porfa, donde hallaste la solución homogénea. Mira que ahí están las dos, Y1 y Y2. La Y1 es 1. Es lo que acompaña al C1, Ajá. que sería Y la aquí Y2, la Y sub 2 es lo otro que X. acompaña a C sub 2. Pero yo creo que la compañera está hablando del ejercicio 3. O sea, aquí, perdón, Está aquí es el igual a- error. Sí, pero para terminar este ejemplo y así les va a ir quedando claro en sus Aquí respectivas es tareas. Es X a a lo la que me 5. refiero. Este fue el error, ¿no? Que aquí es X a la 5. Correcto. Y eso, y ya se continúa. Bueno, entonces, vamos a continuar para terminar el ejercicio y ahora aclaramos de repente las dudas que tengan. Entonces tenemos un Y sub 1 y un Y sub 2, que esos los tenemos de la solución homogénea. Entonces, por el método de variación de parámetros es que vamos a obtener la solución complementaria, donde vamos a hallar lo que llamamos el bromskiano. ¿Quién es el bromskiano? Lo que dijimos que era W. ¿W de qué? De Y sub 1, Y sub 1 con Y sub 2. Y esto lo vamos a realizar a través de un sistema de determinantes. Entonces, aquí tenemos la fórmula del bromskiano, aquí está, que dice que Y sub 1, tiene Y sub 1 es 1 y la derivada de 1 es 0. Y acá tenemos que es Y sub 2 y la derivada de Y sub 2 que es 5x a la 4. Y esto lo vamos a solucionar como 5x a la 4 menos 0. O sea que el bromskiano va a ser igual a 5x a la 4. Ahora tenemos que hallar W sub 1 y W sub 2. Vamos a hacerlo aquí enseguida. W sub 1 vamos a fijar el 0 y mi f de x que dijimos que era x a la 3. Lo vamos a fijar en la primera columna y en la segunda columna vamos a utilizar el Y sub 2. Es x a la 5 y 5x a la 4. Y aquí esto nos va a dar 0 menos x a la 8. Es decir, menos x a la 8. Y por acá, en el W sub 2, vamos a hacer lo contrario. Vamos a utilizar Y sub 1 y su derivada. Y aquí vamos a fijar el 0 y el f de x. Y esto nos va a Doctora, dar ¿de dónde salió X al cubo? x al cubo, salió de aquí arriba donde escribimos la
forma estándar Ah, de la ya. ecuación. Como me tocó dividir todo entre x, el x a la 4 se convirtió en x a la 3, ¿cierto? Listo, entonces, ¿quién es y sub p? Vamos a recordar por acá quién es y sub p. Y sub p va a ser igual a mu a la 1, mu sub 1, perdón, por x sub 1, que ya dijimos que es 1, más mu sub 2 por x a la 5, que es ya la y sub 2, perdón. Ahora tenemos que saber quiénes son esas mu. Entonces, no tenemos mu, pero tenemos la fórmula de mu sub 1', que es w sub 1 sobre w. ¿Y quién es w sub 1? Ya me dio arriba, menos x a la 8. Y w me dio 5x a la 4. Esto lo podemos escribir como menos 1/5 de x a la 4. Y tenemos también mu sub 2', que va a ser igual a w sub 2 sobre w. Y aquí este va a ser igual, w sub 2 me dio x a la 3 sobre 5x a la 4. Y eso es igual a 1/5 de x, no, acá, la x queda abajo, ¿cierto? La x queda acá abajo. 1/5 de, aquí la x. Listo, entonces como a nosotros nos interesa es hallar mu, ¿quién es mu? Mu es igual a la integral, vamos a sacar enseguida acá, vamos a escribirlo por aquí, a 1/5 menos 1/5 de la integral de x a la 4 de x. Y eso va a ser igual a menos 1/5 por x a la 5 sobre 5, ¿cierto? Y esto es igual a menos 1 sobre 25 de x a la 5. Ahora, mu sub 2 va a ser igual a 1/5 de la integral de dx sobre x. Ya sabemos que esta integral es igual a 1/5 del logaritmo natural de x. Luego entonces, vamos a darle forma a nuestro y sub p. Nuestro y sub p va a ser igual a menos 1 sobre 25 x a la 5 por 1, que es mi y sub 1, lo dejamos así, más 1/5 del logaritmo natural de x por y sub 2, que sabemos que es x a la 5. Y esa sería mi y sub p. Ahora nosotros tenemos que hallar la solución general. ¿Quién es y de x? Es y de h más y de p. Ya y de h lo habíamos hallado y nos dio c sub 1 más c sub 2 x a la 5 menos 1 sobre 25 x a la 5 más 1/5. Bueno, esto lo podemos escribir como 1/5 de x a la 5 por el logaritmo de x. Y esta sería nuestra solución para la ecuación. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No hay pregunta. No, hasta ahora no hay, compañera Juliana. Vamos a continuar con un segundo ejemplo. Este es de tercer orden. Tenemos x a la 3 menos x a la 2 más x de prima menos
Entonces, aquí analizamos la ecuación y evidentemente es una ecuación de Cauchy-Euler. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualarla a 0. Para poder hallar la solución homogénea. Ya nosotros sabemos cuál es la sustitución que debemos hacer. ¿Quién nos falta saber? O bueno, vamos a escribirlo aquí nuevamente. Tenemos que, vamos a sustituir por y igual a x a la m. Entonces tenemos un y' que vamos a escribir. Y esto es m por x a la m menos 1. Tenemos un y' que va a ser igual a m por m menos 1 por m menos 2 por... no, aquí no, hasta m menos 1. Hasta m menos 1, sí. Por x, aquí sí va el m a la menos 2. Y tenemos ahora una nueva, que es la tercera derivada, que si es m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3. Entonces esa es la sustitución que vamos a hacer. ¿Qué tenemos? Vamos a hacerlo por acá. Tenemos x a la 3 que multiplica a... Bueno, esto lo podemos escribir enseguida, desarrollar esas multiplicaciones, y esto es m a la 3 menos 3m a la 2 más 2m. ¿Listo? Y esto va por x a la m menos 3. Más x a la 2 por y', que también lo podemos escribir ya multiplicado, y eso sería m a la 2 menos m por x a la m menos 2. Más 2x que multiplica a y, que sería, perdón, a y', sería m por x a la m menos 1. Menos 2y, que sería x a la m igual a 0. Aquí podemos hacer también, podemos agrupar las x, y esto nos daría x a la m que multiplica a m a la 3 menos 3m a la 2 más 2m menos x a la m que multiplica a m a la 2 menos m más x a la m que multiplica a 2m menos 2x a la m, vamos a colocar aquí, igual a 0. ¿Listo? Entonces, sacamos ¿qué? El factor común, que sería x a la m, factor Profe, común. en la primera sustitución de la tercera derivada no iría igual el signo de la función, de la ecuación diferencial, perdón. El signo acá, ok, tengo aquí, ok, aquí es menos. Acá, ¿cierto? Sí, ahí sería menos. Aquí sería No. menos, ya, aquí Y abajo sí menos está, 10. Sí. aquí abajo sí está correcto. Listo. Entonces tenemos factor común, m a la 3 menos 3m a la 2 más 2m, ahora sí, con el signo menos, menos m a la 2 más m, ¿cierto? Más 2m menos 2. Todo esto igual a 0. Ya sabemos que lo que tiene que ser 0 es lo que está dentro del paréntesis para poder sacar las raíces. Entonces tenemos que esto simplificado es m a la 3 menos 4m a la 2 más 5m menos 2 igual a 0. Ahora, esto lo podemos hacer porque es una ecuación de tercer grado por división sintética. ¿Qué hacemos por división sintética? Sacamos los coeficientes, que serían 1, menos 4, 5 y menos 2. Y
si multiplicamos por un posible 0, que sería, yo lo saqué, sería un 2, pues bajo el 1, esto sería menos 2, esto sería menos 4, 1, menos 2, y nos da, perdón, aquí nos da 0. ¿Listo? Entonces, yo puedo escribir esa, lo puedo escribir como m menos 2, que multiplica a m cuadrado menos 2m más 1, igual a 0. Y esto lo podemos solucionar por factorización. Dos números que multiplicados den 1 y sumados den 2. Luego entonces tengo mis 3 raíces. ¿Cuáles son mis 3 raíces? 2. 1, déjenme sub 2 y m sub 3. También es 1. Luego entonces, estas dos raíces son iguales. Cuando tengo dos raíces iguales, mi y sub h va a ser c sub 1 por x a la 2, más c sub 2 por x a la 1, más c sub 3 por x a la 1, pero le agregamos un logaritmo natural. ¿De quién? Logaritmo natural de x. Y esa sería mi y sub h. Ahora, tenemos que hallar la solución particular. Ahora, como yo estoy viendo aquí que son raíces, tengo dos raíces iguales, yo voy otra vez a mi ecuación general y está igualada a un x a la 3. Yo en esta ecuación puedo utilizar el método de coeficientes indeterminados. ¿Cómo lo hago? Ya también saben cómo es este método. Y sub p, ¿quién sería? Sería a por x a la 3. Ese y sub p tiene su derivada que es 3ax cuadrado. Su segunda derivada que es 6ax, ¿cierto? Y su tercera derivada, que sería ¿quién? 6a. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar todo esto en la ecuación que yo tengo. Vamos a volverla a escribir acá para no perder el hilo. Tengo x a la 3 por y prima prima más x a la 2 por y prima prima más, perdón, aquí es menos, ¿cierto? Menos x a la 2y prima más 2x y prima menos 2y igual a x a la 3. Esa es mi ecuación, la ecuación que nos dieron. Ahora, vamos a reemplazar todo esto. Sería x a la 3 por 6a menos x a la 2 por x a la 2 por 6ax más 2x por 3ax cuadrado menos 2y. ¿Quién es y? A x a la 3 igual a x a la 3. Ahora simplemente vamos a solucionar todo esto que nos da 6ax a la 3 menos 6ax a la 3 más 6ax a la 3 menos 2ax a la 3 igual a x a la 3. Y esto se va con este y nos quedaría 4a x a la 3 igual a x a la 3. Luego entonces a sería igual a ¿quién? A 1/4. ¿En dónde voy a reemplazar ese a? En y sub p. Yo dije que y sub p era igual a 1/4
bueno, a x a la 3. Es decir, que y sub p va a ser igual a 1/4 de x a la 3. Mi solución general de la ecuación va a ser igual a la y sub h que ya hallamos. Ese y sub h nos da igual a c sub 1 por x a la 2 más c sub 2 por x más c sub 3 por x por logaritmo de x, ahora más y sub p, que sería 1/4 de x a la 3. ¿Una duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Doctora, solamente una pregunta. Cuando ¿Sí? usted le dio el logaritmo, salió ese cuarto? Perdón. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cómo? por orden, por favor. O sea, cuando usted sacó el logaritmo natural, sí, ese solamente aparece si los dos valores son iguales, solamente ahí. Sí, vamos a recordar aquí está la, para raíces repetidas. En este caso que está general, son 3 raíces repetidas. Entonces, por eso, en el C sub 2 aparece el primer logaritmo natural y en el C sub 3 aparece el logaritmo natural al cuadrado. ¿Qué pasa? Que en las raíces de nosotros solamente habían 2 repetidas. Por eso solamente escribimos un solo logaritmo natural. ¿Ok? Ah, ok. ¿Otra pregunta? Doctora, la pregunta mía es, ¿de dónde salió a igual a 1/4? Acá, el x a la 3 se va, se cancela, ¿no? A sería igual a x a la 3 sobre 4x a la 3. Entonces se van las x a la 3 y me queda que A igual a 1/4. Gracias. ¿Listo? Vamos a continuar con un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo también es de grado 3 y dice x a la 3, y' menos 4x a la 2, y' más 8x, y' menos 8y igual a 4 logaritmo natural de x. Este ejercicio no lo pueden realizar por coeficientes indeterminados. ¿Por qué? Porque no es exponencial, porque no es un polinomio, porque no tiene una combinación de senos y cosenos. Entonces, este ejercicio lo tenemos que realizar sí o sí por variación de parámetros. Por eso yo les dije al principio de la webconferencia que el método más utilizado o el que nos sirve para realizar todo tipo de para solucionar todo tipo de ecuaciones Cauchy-Euler es el método de variación de parámetros. ¿Listo? Entonces, ya no voy a volver a escribir, para agilizar un poquito, no voy a volver a escribir las sustituciones porque ya ustedes saben, o ya se las he escrito aquí varias veces, cuáles son. Entonces, a escribir aquí. Okay. Y esto tenemos que igualar a 0 para hallar la solución homogénea. ¿Listo? Entonces, vamos a ir reemplazando. X a la 3. Color. X a la 3, y si ese x', dijimos que era m a la 3, menos 3m a la 2, más 2m, que multiplica a x de m a la menos 3, menos 4x a la 2, que multiplica a m a la 2 menos m por mx, a la m menos 2, más 8x, que multiplica a m por x a la m menos 1, menos 8y, que y sería x a la m.
Aquí voy a sacar las x a la m enseguida para ahorrarme ese paso. Entonces, ¿quién tengo? Aquí me quedaría x a la m, que multiplica a m a la 3 menos 3m a la 2 más 2m, menos 4m a la 2 más 4m más 8m menos 8. Todo esto igual a 0. Luego entonces, ¿quién tiene que ser 0? M a la 3, y ya nos da 7m a la 2, más 14m menos 8. Esto también lo volvemos a hacer por división sintética. Que tenemos aquí 1 menos 7 más 14 menos Tutora, 8. uno ¿Sí? cuando sabe que debe hacer división sintética. Bueno, ¿Cuándo se puede normal, factorizar? cuando no se puede factorizar. Ahí no podemos sacar factor común. A veces podemos sacar factor común y convertir en una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. Pero aquí no tenemos manera de solucionar. Entonces, el método, hay otros métodos, pero el método más común y de pronto más rápido es la división sintética. Okay. Si es una ecuación cuadrática, usted ya con la fórmula de la ecuación cuadrática o con factorización, Sí. con el método más rápido y que ustedes tengan de pronto a la mano. Ok. ¿Okay? Entonces aquí sería 1 y nos quedaría menos 6, aquí sería menos 6 y nos quedaría 8, y aquí quedaría 8 y aquí nos quedaría el 0. ¿Listo? Entonces tenemos ya un 0 aquí, entonces esto quiere decir que esa ecuación está dada por m menos 1, que multiplica, aquí nos quedó m cuadrado menos 6m más 8, igual a 0. Entonces esto a su vez es m menos 1, que multiplica a m, aquí ponemos un signo menos y aquí también menos, entonces son dos números que multiplicados nos den 8 y sumados nos den 6, son el 4 y el 2. Luego entonces, esto quiere decir que yo tengo raíces distintas, raíces reales distintas, porque tengo una 1, tengo 4 por acá y tengo m sub 1, m sub 2, m sub 3 igual a 2. Luego entonces, y sub h, ¿quién va a ser? C sub 1 por x a la 1, más C sub 2 por x a la 4, más C sub 3 por x a la 2. Ahora que nos toca hallar la solución particular y sub p. Estos ejercicios que son digamos, de tercer grado son un poquito bastante extensos, pero pues vale la pena que pues hagamos el ejemplo, porque en la guía ustedes tienen algunos que son cuadráticos y algunos que son, perdón, de orden 2 y otros que son de orden 3, ¿ok? Entonces, Profe, ¿sí? me devuelve un poquitico atrás para capturar ahí la pantalla. Claro que sí, de todos modos les vamos a compartir acá esta grabación. Vale, gracias, profe, ya. Listo, perfecto. Profe, Entonces, ¿sí? Más arribita, por favor. Más arribita. Sí, porfa. Ahí es lo máximo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Listo, muchas gracias, tutora. Perdone la... Tranquilo, tranquilo. Entonces, Ya ¿qué está listo, hacemos? muchas gracias. Escribimos la ecuación en su forma estándar. Quiere decir que como tenemos un x a la 3 que está acompañando esa ecuación, vamos a dividir toda la ecuación por x a la 3, entre x a la 3 para dejar este y solito. Entonces tenemos que aquí nos queda 4 sobre x, y' más 8, x a la 2, y' menos 8, x a la 3, y igual, también este lado lo tenemos que dividir entre x a la 3
4x a la 3 logaritmo de x. Entonces, ¿quién va a ser mi f de x? Un poquito más complejo que el anterior. Este va a ser mi f de x, ¿cierto? Permítame un momento y... Tutora, en el anterior ejercicio no se hizo porque el g de x era x al cubo, ¿cierto? No se hizo de esta manera, con este método. No, con cualquiera de los dos métodos sirve, sino que quise hacer el ejercicio anterior con ese método para que también tengamos un ejemplo de ese. Pero con cualquiera de los dos se puede. Miren que el primer ejercicio era, si no estoy mal, igual a x a la 4 y lo hicimos con variación de parámetros. Ya. Listo, entonces tenemos nuestra f de x y tenemos de la solución homogénea que y sub 1 es igual a x, y sub 2 es igual a x a la 4 y y sub 3 igual a x a la 2. Entonces, tenemos que hallar el bromskiano, que sería w y sub 1, aquí tenemos y sub 2 y y sub 3. Obviamente nos va a quedar un determinante de 3 por 3, ¿cierto? Entonces, en la primera fila, ¿quién tengo? Tengo a y sub 1, perdón, primera derivada y segunda derivada. Y sub 2, primera derivada, 4x a la 3 y segunda derivada, 12x a la 2. Y en y sub 3 tenemos x a la 2, primera derivada y segunda derivada. ¿Cómo solucionan? Hay varios métodos para solucionar estos determinantes 3 por 3. Yo el que normalmente uso, ustedes pueden usar el que ustedes sepan, es repetir las dos primeras filas. X a la 4 y x a la 2. Y aquí 1, 4x a la 3 y 2x. Entonces lo que logramos con esto es poder hacer esto. Menos listo. Ustedes solucionan ese determinante así como yo les dije, eso les va a dar menos 6 x a la 4. ¿Eso de dónde lo sacamos? Recordemos que estos van sumando, los verdecitos van sumando y los azulitos van restando. ¿Ok? Entonces ese es mi bromskiano. Como les digo, también pueden utilizar la forma que es repitiendo las dos primeras columnas acá. Y también les tiene que dar de la misma forma. ¿Okay? Entonces tenemos mu sub 1. Tenemos que hallar mu sub 1 prima. Recordemos que mu sub 1 prima es w sub 1 sobre w. Ya w la tenemos, pero w sub 1 no la tenemos. También nos va a quedar un determinante de 3 por 3. Vamos a fijar 0, 0 y aquí f de x. Vamos a escribirlo enseguida para no retrasarnos aquí con esto. ¿Quién es f de x? Ya aquí arriba habíamos dicho quién era f de x. F de x es 4 logaritmo natural sobre 4 logaritmo natural de x sobre x a la 3. Y aquí vamos a tener y sub 2, que es x a la 4, 4x a la 3 y 12x a la 2. Y acá vamos a tener y sub 3, que es x a la 2, primera derivada y segunda derivada. Lo mismo, repetimos las dos filas abajo y este w sub 1 les tiene que dar menos 8 x a la 2 logaritmo natural de x. W sub 2 igual a, aquí, x, 1 y 0. Entonces aquí es donde fijamos 0, 0, 4 logaritmo natural de x sobre x a la 3 y aquí mi y a la 3 con sus derivadas. Este w sub 2 les tiene que dar menos 4 logaritmo natural de x sobre x. Y un último w, como les dije, es bastante extenso. Aquí vamos a tener x, 1 y 0. Y y sub 2 es x4, 4x a la 3
12x a la 2. Y acá si vamos a fijar 0, 0 y mi f de x, que es 4 logaritmo natural de x sobre x a la 3. Y solución de este determinante les tiene que dar 12x logaritmo natural de x. Listo. Teniendo todas esas W, vamos a hallar la mu sub 1 prima, que es igual a W sub 1 sobre W. ¿Quién es W sub 1? Menos 8 x a la 2 logaritmo natural de x sobre W, que nos dio 6 menos 6 x a la 4. Esto nos da 4, simplificando, logaritmo natural de x sobre 3x a la 2. Si hacemos enseguida la mu, tiene mu sub 1, integramos esa integral es igual a 4 tercios de menos logaritmo natural de x sobre x menos 1 sobre x. Ustedes pueden practicar estas integrales en sus casas, pero aquí son bastante extensas, si no estoy mal, esa sale por partes. Tenemos que mu sub 2 es igual a W sub 2, que nos dio menos 4 logaritmo natural de x sobre x menos 6x a la 4. Esto, si simplificamos, nos da 4 logaritmo natural de x sobre 6x a la 5, ley de la oreja, pero esto se puede seguir simplificando, y esto es 2 logaritmo natural de x sobre 3x a la 5. De igual forma, mu sub 2, que es la integral de esa función, va a ser igual a 2 tercios de menos logaritmo natural de x sobre 4x a la 4 menos 1 sobre 16x a la 4. ¿Listo? Tenemos un mu sub 3, mu prima de 3, mu prima sub 3, que va a ser igual a, ese W sub 3 nos dio 12x logaritmo natural de x. 12x logaritmo natural de x y nuestra W, que es menos 6x a la 4. Esto nos va a dar, si lo simplificamos, 2 logaritmo natural de x sobre x a la 3. ¿Cierto? Y su integral para sacar mu sub 3 va a ser igual a menos 2, que multiplica al logaritmo natural de x sobre 2x a la 2 menos 1 sobre 4x cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todas las mu. Mi solución particular, y sub p, va a ser igual. Bueno, tenemos que escribir todo esto. Y esto nos dio menos 4 tercios de... ¿Quién es y sub p? Y sub p es el mu sub 1 multiplicado por y sub 1, ¿cierto? Eso es, me perdí aquí ya está. Menos 4 tercios, logaritmo natural, esto lo podemos reducir, podemos escribir menos 4 tercios, logaritmo natural de x más 1, por x, por y sub 1, que era y sub 1 por acá, x a la 4, por x. Más, no, aquí ya está multiplicado por x, más, perdón, menos un sexto del logaritmo natural de x menos un cuarto, más logaritmo natural de x más un medio. Y aquí están multiplicados por la y. Para no volver a escribir todo esto, ya sabemos que y de x es igual al y de h más el y de p que acabamos de hallar. El y de h lo tenemos acá arriba,
Cuando hallamos la solución homogénea más el y de p que acabamos de hallar. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Continuamos con los ejemplos. Bueno, yo aquí le traje varios ejemplos. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Vamos a hacer un cuarto ejercicio. Ya un poco más corto porque es de segundo orden. La ecuación de segundo grado. Segundo orden, perdón. Y a la 2 por y' menos x y' más y igual a 2x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, igualar nuestra ecuación a 0 para hacer la parte, para encontrar la solución homogénea. Ya sabemos cuáles son las sustituciones que debemos hacer. Entonces, vamos a hacerlas aquí inmediatamente. X a la 2 por, aquí y' es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Menos x, que sería por m por x a la m menos 1, más y, que es x a la m igual a 0. Entonces, si sacamos la x a la m, inmediatamente tenemos m por m menos 1 menos m más 1 igual a 0. Esto finalmente, aquí no lo había multiplicado, pero esto es m a la 2 menos m más 1. Entonces, ya sabemos quién debe ser 0, que es esto. M a la 2 menos 2m más. ¿Sí? X quedaría igualado a 1. Quedarían 2 raíces que A esto es m menos 1 por m menos 1, ¿cierto? ¿Qué tengo? Tengo m igual, m sub 1 igual a 1 y m sub 2 igual a 1. Es decir, que tengo raíces repetidas. Cuando tengo raíces repetidas, y sub h va a ser igual a c sub 1 por x más c sub 2 por x, pero aquí le colocamos un logaritmo natural de x. Entonces, escribamos nuestra ecuación en la forma estándar, es decir, vamos a eliminar ese x a la 2 inicial. Entonces nos quedaría y' menos 1 sobre x, y' más 1 sobre x a la 2, y aquí nos quedaría 2 sobre x. Este vendría siendo nuestro f de x en este caso. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que de la ecuación homogénea y sub 1 igual a x y y sub 2 igual a x por logaritmo de x. Y con eso tenemos que hallar w. Qué pena interrumpir. ¿De dónde sale esa x que divide la sí, ahí. Yo dividí toda esta ecuación entre x para poder dejarla en la forma estándar. Perdón, la dividí entre x a la 2. Entonces se va la x a la 2, en el segundo término queda 1 sobre x, en el tercer término queda 1 sobre x a la 2 y aquí en el igual, después del igual queda 2 sobre x. Toda la ecuación la dividimos entre x a la 2 para escribirla en su forma estándar. En todos los términos, pues en todas las derivadas. X a la 2. Yo lo que hice fue esto, dividí entre x a la 2, dividí entre x a la 2, entre x a la 2 y acá entre x a la 2.
para escribirla en su forma estándar. Recordemos que para hacer el método de variación de parámetros es necesario describirla de esa forma para obtener nuestro f de x. En la forma estándar, el primer término debe estar así solito, ya sea y' o la tercera derivada debe estar sola. Entonces, por eso es que siempre hemos dividido entre x, o entre x a la 3, o ahora en este caso entre x a la 2. ¿Listo? Ok. Sí, solamente que no entiendo, porque ahí veo y doble prima menos 1 sobre x y no, pues no lleva como el exponente. Bueno, aquí vamos a hacerlo acá, más bien. Aquí se van las x, ¿cierto? Y me queda y'. Menos, esta x se va con una de acá y me queda 1 sobre x por y'. Más, aquí no se va la x de abajo y me queda 1 sobre x a la 2 por y. Igual a, aquí esta x se va con esta de acá. Con una de acá y me queda 2 sobre x. ¿Listo? Es lo mismo que, Ah, ok, entiendo. que Muchas tenemos gracias. acá. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, digamos que tenemos esa ecuación en forma estándar, tenemos y sub 1 y tenemos también un y sub 2. ¿Listo? Esta ecuación tampoco se puede realizar por coeficientes indeterminados porque miren la forma del f de x. ¿Ok? Entonces es mejor que hagamos siempre este método de solución que pues nos ayuda a solucionar todo tipo de ecuaciones. Entonces aquí tenemos y sub 1, x y su derivada, perdón, su derivada es 1. Y acá tenemos y sub 2, que es x logaritmo de x. Si ustedes hacen esa derivada tiene que dar 1 más logaritmo de x. ¿Listo? Entonces, esto es, si hacemos el determinante, esto quedaría x más, vamos a hacer un momentico, x logaritmo natural de x menos x logaritmo natural de x. Estos se van y me queda que el determinante es igual a x. Ese es el Browniano. Entonces tenemos, vamos a hallar enseguida, W sub 1. Aquí fijamos 0 y fijamos el f de x que dijimos que era 2, perdón, al contrario, 2 sobre x, ¿cierto? Y aquí tenemos y sub 2, que es x, logaritmo natural de x, y aquí dijimos que era 1 más logaritmo natural de x. Eso nos da, aquí nos da 0, y así nos da, las x se van, menos 2 logaritmo natural de x. El segundo, W sub 2, aquí tenemos x y 1, y aquí fijamos el 0 sobre el 2x. Y esto nos da, se van las x y nos da 2, y el otro lado nos da 0. Aquí tenemos ya para poder hallar nuestras mu. Mu prima, bueno, mu prima de 1, W sub 1, que dijimos que era x. No, W sub 1 es, aquí está. W sub 1 es menos 2 logaritmo natural de x sobre W, que es x. En ese orden de ideas, mu sub 1 sería la integral de esta ecuación, integral de esa fracción, y eso nos va a dar, esa integral nos va a dar menos logaritmo natural de x al cuadrado. Tenemos mu sub 2 prima, que sería igual a 2 sobre x. ¿Listo? 2 que es W sub 2 y x que es W. Ese orden de ideas, mu sub 2 es igual a 2 raíz de 1 sobre x de x. Eso es logaritmo, 2 logaritmo natural de x. Entonces aquí tenemos que nuestra y sub p es igual
a mu, vamos a escribirlo aquí, mu sub 1, que nos dio, mu sub 1 nos dio menos logaritmo natural de x al cuadrado por y sub 1, que habíamos dicho que era x. Más mu sub 2, que es 2 logaritmo natural de x, por y sub 2, que dijimos que era x, logaritmo natural de x. Luego entonces esto también lo podemos escribir así, y sub p igual a x, que multiplica, bueno, aquí el menos lo podemos sacar, logaritmo natural de x al cuadrado, más, esto lo podemos multiplicar también, y esto nos da 2x por el logaritmo natural de x al cuadrado. Esto sería nuestra y sub p. Ahora, esto creo que lo puedo sumar, sí, se puede sumar. Y sub p sería igual a x por el logaritmo natural de x al cuadrado. Juliana, disculpa. ¿Sí? Mira que el primer término es positivo también, según lo que tienes escrito. No, es negativo, profe, mire, es que este menos, más bien el error es que este menos Ah, estás afuera, correcto. está afuera del paréntesis, sí. Correcto. Sí, sí, este menos baja aquí afuera. Entonces ahora sí, cierto. Entonces Sí, tendríamos ahora sí. que nuestra y de x, es y de h, que nos dio c sub 1 por x, más c sub 2 por x, por el logaritmo natural de x, más nuestra y sub p, que sería x, logaritmo natural de x al cuadrado. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, de momento en el chat no hay preguntas, Juliana. Profe, ¿nos da tiempo a hacer un quinto ejercicio? Pues de mi parte no hay problema. Sí. Bueno, vamos de pronto con un último ejercicio. Sí. Que sería uno de orden 3. X a la 3. De pronto, Juliana, como aclarar muy bien, porque veo que la compañera que intervino tuvo la duda ahora, y en el chat otro compañero también me ha preguntado, es lo de la forma estándar. Ahora que vayas a sacar la forma Listo. estándar. Ahora lo hacemos, no lo hago de forma directa, sino que pues lo escribo para que quede claro. Sí, eso. La series X de prima menos 6y. Bueno, acá me voy a obviar la parte de la solución homogénea y le voy a dar las raíces. ¿Para qué? Para demorarnos un poco menos y de pronto así podemos incluir otro ejercicio. Aquí las raíces para este ejercicio, m sub 1 igual a 1, m sub 2 igual a 2 y m sub 3 igual a 3. Son raíces diferentes. Este ejercicio tampoco lo pueden realizar por coeficientes indeterminados porque el f de x es 1 sobre x y eso no es forma polinómica, no es forma exponencial, no es seno ni es coseno. ¿Listo? Para que quede claro. Entonces, si tenemos estas raíces, yo puedo decir que y sub 1 es igual a x, que y sub 2 es igual a x a la 2 y que y sub 3 es igual a x a la 3. En ese orden de ideas, mi y sub h va a ser igual a c sub 1 por x más c sub 2 por x a la 2 más c sub 3 por x a la 3. Ahora, como ya tenemos la solución homogénea, vamos a la solución particular. Vamos a escribir esto por acá.
Para hacerlo de la forma estándar, a mí me toca, es una ecuación de tercer grado, a mí me toca dejar este y prima solito, ¿cierto? Entonces, para yo poder hacer eso, tengo que dividir entre x a la 3. Como divido eso, tengo que dividir evidentemente todos los términos entre x a la 3. Listo, entonces, para la forma estándar, vamos a tomar aquí otro color, este se va con este, ¿cierto? Me queda y prima. Menos, este se va con este y me queda 3y' sobre x. Más, este x de aquí se va con uno de acá y me queda 6 sobre x a la 2 y'. Menos 6 sobre x a la 3 y igual a, vamos a pasarlo hacia arriba para que nos quede más fácil ahorita que vayamos a operar, y esto es x a la menos 4. ¿Quedó claro lo de la forma estándar? Listo. Sí, señora. Ahora tenemos, listo, perfecto. Entonces tenemos ahí nuestro f de x. Tenemos que hallar el bronsquiano. Esto es de y sub 1, de y sub 2 y de y sub 3. Entonces esto es igual a y sub 1. Y sub 1 dijimos que era x, ¿cierto? Entonces, Profe, x... qué pena. No sé si sea posible que nos explique un poquito sobre la ubicación de ese bronsquiano ahí de tercer grado. para el determinante. Sí, para el determinante. Listo, este lo hacemos paso a paso, ¿vale? Yo les compartí por el chat un videíto donde se explica el determinante 3×3. Ya lo vuelvo a compartir para que le pongan atención también a ese video, que se les pueda aclarar cómo se calcula el determinante. Listo. Igual yo aquí lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, la primera columna, y sub 1. La segunda columna, y sub 2. Su primera derivada, 2x, y su tercera derivada, 2. Y acá, y sub 3, que es, a ver, x a la 3. Con su primera derivada, que es 3x a la 2, y su primera derivada y su segunda derivada, que es 6x. Listo, ya lo tenemos aquí. Este lo voy a hacer, como les dije que también se podía hacer, repitiendo la primera columna y la segunda columna. x2, 2x y 2. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tomemos las diagonales principales, que serían este por este. Todo esto aquí sería igual. X por 2x por 6x, x, eso nos da 12x a la 3. La segunda diagonal se elimina porque está multiplicando por un 0, más la tercera diagonal, eso nos da 2x a la 3. Menos, ahora las diagonales que van así, esta se elimina porque va con 0, esta nos da 6x, 6x a la 2, ¿cierto? No, 6x a la 3. X a la 3. Y esta nos da aquí también más 6x a la 3. Entonces esto finalmente nos va a dar 14x a la 3 menos 14x a la 3 menos 12x a la 3. Esto nos va a dar 2x a la 3. Y así se calcula los determinantes. Vamos ahora a seguir practicándolo con el W sub 1. El W sub 1 tenemos que fijar en la primera columna 0, 0, perdón, y dijimos que f de x era x a la menos 4. Segunda columna, a seguir aquí, x a la 2
2x y 2. Y la tercera columna, x a la 3, 3x a la 2 y 6x. Lo que hacemos es lo mismo que en el anterior. Repetir la primera y la segunda columna. ¿Listo? Esto nos va a dar igual a, miren, la primera se va, la segunda nos da 3, porque también las x se van, y esta también se va. Y ahora del otro lado, esto nos da, también se van 2. las x, nos da 2, exactamente. Esta se va, que va con 0, y esta también se va, que va con 0. O sea que ese W sub 1 nos dio 1. 1. Perfecto. W sub 2, vamos a colocar aquí es x. Y aquí fijamos 0, 0. Y x a la menos 4. Y aquí repetimos. X a la 3, 3x a la 2 y 6x. Va a hacer lo mismo. Repetimos columna 1 y repetimos columna 2. ¿Listo? Entonces aquí, este se va, nos da 0. Este se nos da x a la menos... Menos 1. Perdón. Tomé las diagonales al revés. Primero estas así, ¿cierto? Esta se va y esta nos da x a la menos 1. Ahora sí al contrario, esta se va y esta nos da 3 menos 3x a la menos 1. Y esta se nos va, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar menos 2x a la menos 1. Entonces nos hace falta un último bromskiano, que es el W sub 3. Tenemos x, 1, 0, x a la 2, 2x y 2. Y aquí fijamos 0, 0, x a la menos 4. Repetimos por acá. Repetimos por acá, x, 1, 0, x cuadrado, 2x y 2. Y hacemos lo mismo. Aquí esto nos va a dar 2x a la menos 1. 2x a la menos 2, ¿cierto? 2x a la, A la se menos, va, la menos 1. no, porque este es menos 4. Este es menos Está 4. X. Sí, es 2x a la menos 2. Porque esto da 2x a la 2 y se multiplica por x a la menos 4, da x a la menos 2. Menos, el otro da, este se va, y este nos da x a la menos 2, ¿cierto? Y esto finalmente nos va a dar x a la menos 2. Entonces así, miren que es rápido el método y pueden hallar su W sin ningún problema. Sin embargo, les recomiendo que como para recordar el tema, vean el videito que nos mandó el profe David para reforzar ese tema. ¿Listo? Entonces tenemos mu sub 1 prima. W sub 1 nos dio 1. Y W, 2x a la 3. X a la 3. Entonces esto es, vamos a escribirlo así, 1/2 de x a la menos 3. Luego entonces, mu sub 1, que es la integral de eso, nos va a dar menos 1/4 de x a la menos 2. Lo escribí así para que la integral fuera más fácil de solucionar. Acá tenemos que mu sub 2 es menos 2x a la menos 1 sobre 2x a la 3. Y esto lo podemos escribir como
menos x a la menos 4. Si nosotros hacemos la integral de esto, mu sub 2 nos va a dar igual a 1/3 de x a la menos 3. Seguimos con, vamos a hacerlo acá, mu sub 3 nos va a dar igual a x a la menos 2 sobre 2x a la 3. Y esto yo lo puedo escribir como 1/2 de x a la menos 5. Es decir, que mu sub 3 integral de esto nos va a dar menos 1/8 de x a la menos 4. Quiere decir que y sub p, a ver si lo puedo escribir acá. Y sub p va a ser igual a mu sub 1, que es menos 1/4 de x a la menos 2 por y sub 1, que era c, más 1/3 de x a la menos 3 por x a la 2, que era y sub 2, más menos 1/8 de x a la menos 4 por y a la 3. Esto lo podemos reescribir, podemos reorganizar. Entonces nuestro y sub p va a ser igual a, si hacemos esas multiplicaciones, menos 1/4 de x a la menos 1 más 1/3 de x a la menos 1 también, menos 1/8 de x a la menos 1 también. Entonces, y sub p lo vamos a poder escribir como 1 sobre 24 x a la menos 1. Y finalmente, nuestro y de x va a ser igual a c sub 1 por x más c sub 2 por x a la 2 más c sub 3 por x a la 3 menos 1 sobre 24 x a la menos 1. Y esta sería nuestra solución final. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Como para ya ir finalizando. Pues ahorita lo tengo un poquito más claro para analizar. Que ya me quedó un poquito más claro ahorita con este último ejercicio, pero es bastante largo y tuve que volver a repetir el video. Sí, toca que hagan pasito a pasito todo. Profe David, ¿alguna pregunta en el chat? Compañera Juliana, no. No, ya parece que están claras las preguntas. Muchachos, no siendo más, el profe David y yo nos despedimos y pues cualquier duda que tengan pueden escribir a sus tutores en los foros, por el Skype, y estamos muy atentos siempre para que puedan culminar con éxito esta segunda tarea. Profesora, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Una pregunta, profesora, quería comentarle. La grabación, ¿esa cuándo la montarían? Porque yo me conecté prácticamente tarde y no logré tomar práctica, o sea, todos los apuntes necesarios para, o sea, el ejercicio. Quería saber cuándo montaban la grabación. Posiblemente mañana mismo se las estamos enviando. ¿Por qué? ¿Por qué medio? ¿Por qué Bueno, medio? por el correo institucional, por el correo del campus y por Skype le estamos compartiendo siempre toda la grabación. Yo estoy en la también. Listo. En el chat de este Meet también aparece cuando termine la grabación. Ok, bueno, listo. Porque es que yo también me conecté, o sea, yo había revisado antes y no había ningún link, yo no había visto que había la web. Cuando me di cuenta, ya
prácticamente pasó toda la explicación y entonces no pude ver la mayoría, entonces ahí estoy perdida, entonces quiero poder verla para poder cómo solucionar eso de ese ejercicio. La mayoría de los me han tocado con las raíces complejas y entonces son bien complejas. Sí. Bueno, vamos a tratar de, como les dije, de mañana mismo enviarles el link de la grabación. Muchas gracias, tutora. Feliz noche. Pues, viene a aclarar que no, el método del tercero, de Chauky, de Uren, homogéneo, no lo hay. Pues ya con este, pues puede que ya queda como más claro acá, para hacer también en el tercer ejercicio. David, ¿tú les enviaste el link de la asistencia? Sí, sí, profe Juliana, sí, yo se los envié. El compañero Mauricio, el estudiante, está referenciando es que no se ha subido el video de la webconferencia anterior. Entonces ya le había respondido que pronto se subirá al canal, ¿sí? Ya pronto se subirá al canal, no hay problema. Ok, bueno muchachos, que tengan muy buenas noches, gracias por su asistencia, les mandamos muchos saludos. Hasta luego, una feliz noche. Muchas gracias, tutora. Igualmente, que pasen feliz noche.